Iniciamos entonces el 9º capítulo de Kit Carlomagno directamente de Valparaíso de Chile. Aplausos. Valparapía. Valparapía, La muchas casa gracias, que nos muchas acoge. gracias Bravo, Valparapía. bravo. Gracias al canal Valparapía TV. Oye, Liber, panelista estable. Volvemos con nuestro panelista experto. Así es. Muchas gracias. No solo saludar Volvemos. a la gente que bueno, que ojalá tengamos una buena conversación. Kit Carlomagno nace por qué, Liber, ¿te acuerdas? Sí, Kit Carlomagno es la señal, ¿Qué? es la señal de radio pirata que tenía Hal, el papá de Malcolm, en la universidad. Y hay un capítulo de eso muy, muy bueno respecto. Y además que es Super Ultron. Somos una radio pirata que se está conectando ahora. Es Super Gracias, Ultron el Kit Malcolm. Carlomagno. Oye, Andrés, el experto en economía, doctor en historia de la economía, Universidad de Barcelona. ¿Cierto, Nico? Ya tuvimos un primer capítulo. Sí, gracias. Mucha gente nos vio. No tanta gente, pero. Gracias por la nueva invitación. Hartos comentarios. Yo tuve muy buenos comentarios del podcast anterior. No sé si ustedes lo mostraron, pero. Sí, Sí, algo me han Gracias, dicho por Andrés. ahí. Gracias Qué bueno. por esa profundidad. sí, Esa es la idea. nos diste otro nivel. Vamos a comenzar entonces con la actualización de lo que ha pasado esta semana. Ujú. Desde que nos dejamos de ver, quizás, ¿no? Dale. Esto fue como hace 15 días. 15 días. Exactamente. Sí. En ese momento no teníamos tantas cartas dadas vueltas. Algo pasó en estos 15 días, ¿o no? Como, Claro. como que nos Muchos. pusimos al día de este año, el capítulo anterior. Claro, sobre todo en la última semana han pasado cosas, ¿no? Yo diría que en las últimas semanas, la primera semana estuvo menos, no tan convulsionada como la actual. ¿Ya? Sin duda esta semana ha sido histórica, al parecer. Yo creo que no hay antecedentes que hayan habido sucesivamente día tras otro. Primero poniendo en lugar lo que es una tarifa y lo que es un arancel en la política económica, ¿no? Eso es como algo novedoso, que ahora todo el mundo está hablando de tarifazos, aranceles, arancel aquí, arancel allá, cuando antes los aranceles no existían, digamos, en el discurso de nadie, ni en la política económica para nadie. Entonces eso ya es algo nuevo que yo me parece que es notable de rescatarlo, porque el arancel como política económica me parece una medida que históricamente fue clave para desarrollar la industria en muchas economías. Es decir, todas las economías desarrolladas hoy han tenido periodos largos de uso de aranceles para proteger su industria de la competencia. Andrés, pero esto es algo que Trump, estamos hablando de Trump, para quienes no sepan, estamos en un blog internacional. Esto es Kit Carlomagno, el mejor podcast de análisis político que usted podrá encontrar. Así se va a hacer catalogado. Aún no lo ponen en los comentarios. Pero Digamos esto que Trump ya les- lo... Tenemos les- aspiraciones. Que el eslogan sea el mejor Sí. podcast del mundo. Listo. Eso. Ahí va. Esto Trump lo había dicho desde la campaña, digamos, que iba a subir los aranceles y Claro. algo hizo también en el primer periodo. Entonces, Claro, de era hecho- esperable, pero de este hecho lo escenario plantea. era esperable. Claro, lo que no era ¿Cuánto esperable rompe todo? quizás la dinámica y la concentración en pocos días de una aceleración de la subida arancelaria. Ok. Yo creo que eso es lo que fue inesperado para todo el mundo. Que en menos de una semana ahora últimamente pasaron de 25, 50 puntos de arancel hacia China, ¿Vale? concreto pensando en China. Ahora tenemos 145. Previamente había pasado a 104 hace un par de días. Entonces, y ayer ya sube a 145. Bueno, esos aranceles de ese nivel son prohibitivos, es decir, prácticamente es prohibir el intercambio comercial. Y lo curioso es que China respondió al unísono y fuertemente. Yo creo que mucha gente también se sorprendió que haya tenido esa respuesta tan importante, aunque siempre, si te fijas, 20 puntos por debajo. Es decir, cuando Estados Unidos subió a 104, China lo hace a 84. Y hoy en día está en 125, 145. Ahora eso quiere decir algún nivel mínimo de moderación, pero igual es una respuesta alta. De todos modos, el arancel del 10% se mantiene universal para todo el mundo, y lo que hace Trump es tirar un órdago, es decir, una prueba, y ver qué países quieren negociar con Estados Unidos, qué países no quieren negociar, y su objetivo es China, claramente. Ahora el arancel tiene conexiones también con otros problemas de Estados Unidos, como hablamos la vez anterior, la deuda pública,
que es de 35 trillones de dólares y supera al PIB en un 135% del PIB, es decir, es sobre lo que Estados Unidos produce en un año, un 35% más, es solo deuda pública. Y eso también tiene conexión con las tasas de interés que está pagando Estados Unidos por esa deuda al año, que son como 900.000 millones de dólares. Entonces, todos estos problemas que tiene Estados Unidos de hiperendeudamiento tienen su impacto también a través del déficit comercial y lo que hablamos anteriormente. Entonces, Estados Unidos quiere cerrar esa brecha como sea. Y ahí está moviendo todo el escenario económico, geoeconómico internacional. Liber, tú le iba a decir una pregunta que... Sí, si podía explicar en qué consisten estas tarifas y en qué se diferencian con otros impuestos, porque esto es tarifa el concepto. Y hay un cálculo ahí. Sí, bueno, el arancel es un impuesto, una tasa que se pone al importador. Es decir, el que quiere comerciar con China desde Estados Unidos tendría que pagar una tasa adicional de hoy en día 145% del valor del producto, lo cual hace prácticamente imposible el comercio, ¿no? A esos niveles. Comúnmente se usan, es decir, el escenario del que veníamos recientemente eran tasas inexistentes, pero la menor tasa era la norteamericana, en la general, que era de un 1,40 y algo, 1,40, 1,45. A 145. Claro, imagínate Han la vuelto diferencia locos. que hay. Después Europa tenía como unos 60. Son mínimos aranceles. Esto era un escenario de libre comercio. Y China hoy, estoy hablando a día de hoy, tenía una tasa del 2,30 para todos los bienes. 2,30%, es decir, también bajísima. Pero así todo era mayor que el resto de las grandes economías. Eso por un lado. Y lo otro es que, bueno, tradicionalmente China tenía políticas de dumping. Se ha acusado en la Organización de Libre Comercio que China vendía productos a un precio inferior de los productos en los precios de mercado doméstico chino. Y hacia afuera los vendía con un precio subsidiado para que fueran competitivos y hubiera interés en comprarlos, ¿no? Bueno, hay acusaciones de dumping, etcétera, etcétera. Ahora, China lo que hace es producir, trabajar. El precio es productivo porque hace productos de cierta calidad a precios inferiores. Lo que hablamos la otra vez, las empresas se trasladaron de Estados Unidos a China porque tienen más beneficios, entonces el capitalismo mundial ya no le sirve a Estados Unidos. Como estructura de Estados Unidos entre su endeudamiento y su déficit comercial, que el 40% de ese déficit es con China. Y estamos hablando de 400.000 millones de dólares aproximadamente, 450.000 millones dependiendo del año, así que sería como más que lo que produce Chile en todo un año. ¿Y Trump Así que quiere son cifras negociar tremendas. esa deuda? Reducir el déficit comercial. Es el negocio, digamos, que está teniendo ahora. Y reducir también el déficit público global. Ahora, los aranceles, ¿qué particularidad tienen? Que en este caso, aquí, mira, el intercambio comercial China-Estados Unidos, ya concentrémonos ahí, que es como la foto y el asunto clave. Vale. China-Estados Unidos está vendiendo hoy en día básicamente productos agrícolas, cereales, alimentos y petróleo a China, gas natural. Es decir, está siendo un exportador de materias primas. Ojo con eso. Como China está pasando a Estados Unidos, el comercio exporta hacia Estados Unidos maquinaria, equipo, bienes electrónicos. Entonces, incluso ahí hay una desigualdad, ¿viste? Es decir, Estados Unidos está llegando a ser de un país industrial hasta hace 40 años, antes del capitalismo neoliberal y del auge financiero, la industria se ha deslocalizado, ha perdido entidad por las políticas económicas norteamericanas, financieras, financistas y neoliberales, que tanto así que se está transformando en un país exportador de materia prima. Entonces, todo eso, al final, el déficit lo va engordando, va creciendo ese déficit comercial, y no solo en lo monetario, sino en lo cualitativo. No es lo mismo producir industria que producir materias primas en cuanto a calidad del empleo, a la cualificación de los trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso yo creo que es el gran desafío que quiere revertir Trump. Es fuerte porque en el fondo lo está haciendo rápidamente, pero sabe que tiene poco tiempo, tiene que ser ahora y bueno, como se ve, está impactando en todos lados, impacta. Un jugador de póker que eres... ¿Qué es Trump? A mí me llama la atención esa como lógica que utiliza Trump para justificar el alza. Así como en la lógica de las transacciones de un país con otro,
él considera que Estados Unidos está en perjuicio respecto del resto. Entonces lo que está aplicando es justicia. ¿Qué es la promesa campaña? Así lo vende hacia adentro, como justicia, porque Claro. se están todos aprovechando y ahora lo que estamos Es que haciendo Estados Unidos, claro. es ponernos a la par del Ese fue el resto. relato de Es que- campaña. Ese es el que relato. En el capitalismo mundial global que se ha construido en los últimos 40 años del neoliberalismo, Estados Unidos quedó con el papel de gran consumidor y gran importador, pero está perdiendo las capacidades productivas de su economía, de su sociedad. Entonces eso está afectando fuertemente en la calidad de vida de las personas, en el empleo. Tú ves cómo están los centros de Estados Unidos, la desigualdad salarial que hay brutal, etcétera, etcétera. Entonces eso hay que revertirlo. Y ahí, y claro, la forma de revertirlo parece que es disruptiva e intempestiva. Nadie lo esperaba de esa manera. Es una política económica radical, una política económica heterodoxa, que a mí me llama la atención, que ahora todo el mundo, o mucha gente, claro, no llama tanto la atención, pero están todos siendo un poco pros-chinos, ¿viste? Porque es como lo que Trump tiene mala prensa o mala figura o mala imagen. Pero lo que está haciendo es rompiendo con el libre mercado, con la ideología neoliberal, a su manera y con su formato, pensando en Estados Unidos, en esa transformación económica de pasar de país consumidor del mundo, porque todo se consume ahí, a un país que realmente vuelva a ser productor y reindustrializar Estados Unidos. Los medios, los mecanismos son los que son, no sé si serán los más, pero para hacer una política disruptiva, y bueno, la transformación es grande. Por eso, para hacer cambio económico, yo creo que ahí viene por qué rompe esas reglas del juego. Claro. Y todo el mundo habla que la confianza lo impone, pero aquí lo que se quiere hacer, lo que se percibe que está haciendo y se declara también, es cambio económico, una transformación en la estructura, en la arquitectura del sistema económico capitalista. Por eso que es un momento clave, es importante. Oye, Sin duda. Pero dale. de todas maneras... Que los quiero cambiar un poco de tema. Si No, Sí. pero es que igual... Ya. Vale, vale. De, sigue. de todas maneras, pienso yo lo siguiente. Hoy día estamos... el próximo capítulo que analicemos esto vamos a tener mucha más claridad. ¿En qué sentido? Porque entiendo que Trump pateó esta medida 90 días para Sí. negociar con todos los países que estén interesados, qué sé yo. Ahí hay otra polémica respecto de con quién voy a negociar y con quién no. De forma individual, De forma individual. Claro, no a través de organizaciones supranacionales. Pero ya Como la ya Organización el Mundial de impacto, pero ya mi punto es que ya el impacto que ha tenido en la economía se va a poder vislumbrar quiénes fueron los que salieron Sí. ganando en esta jugada. Y ahí se va a poder elucubrar si es que realmente Trump es un disruptivo o hizo una jugada para beneficiar a un grupo político dentro de Estados Unidos, a un tipo de capital dentro de Estados Unidos. O sea, la situación es que la política interna de Estados Unidos, las peleas que tienen demócratas y republicanos, y quienes los financian, terminan invadiendo a una lucha política y a una lucha Sí. económica y una cuestión geopolítica y que nos afecta a todos. Entonces, mi punto es que ahora cuando pasen 2 semanas más, cuando veamos quiénes fueron los que se cayeron después de esto y quiénes resultaron ser beneficiados, vamos a ver a quién le estaba haciendo la pega. Bueno, ahí está bueno para las personas que nos estén mirando que dejen ahora sus comentarios este día 11 de abril. ¿Qué es lo que qué está pasando? Yo decía, como ajedrecista o jugador de póker. ¿Cuál es el escenario que quiere provocar? Y lo revisemos después en 15 días más. El ganador, el perjudicado, No, a mí me cuesta descifrar a Trump. Me parece que es un disruptivo. Es que claro, lo que está haciendo es tan importante como intento de cambio de la estructura del sistema Pero es económico un actual. jugador de póker, o sea, no es estratégico, no sé. Me parece Ampliemos ahí que el debate, pero- sí, hay que ponerse un poco en la política norteamericana también para ver lo que lidera y la forma del liderazgo que se construye con Trump. Claro. Tal vez la política estadounidense requiere estas formas como que a veces aquí nos cuesta como entender. Pero más allá de la forma y de esa actitud que a veces que puede rozar la prepotencia o todo, el trasfondo y la intencionalidad va a lo que hemos comentado. Entonces a eso habría que darle más tiempo que 2 semanas. Yo creo que tiene que ser Sí, por un supuesto. año o 2 años, porque de hecho esta transformación, para que una empresa se pueda relocalizar de No, China, pero- sacar sus plantas, llevarlas a Estados Unidos, o para que esto tenga esos efectos, digo, estructurales,
deberían pasar mínimo 2 años, 1 año, 2 años. Ahora los efectos están siendo a nivel bursátil, en la bolsa de valores, en los títulos. Pero ellos, mi punto, ellos van y vienen, van y suben. Dale. Pero bueno, por eso hay que esperar un poco. Lo que sí, también hay que esperar a Trump, es decir, hay que esperar que sea consistente con la política. De momento lo está haciendo porque se bajó ante la situación que en el mundo se preocupa y dijo ya, al mundo le pongo el 10%, me negocian individualmente cada país, porque piensa que ellos son los consumidores de los otros, entonces ellos requieren esos consumos para sus propios países, Vietnam, Corea del Sur, Japón, la Comunidad Europea. Ahí hubo un cambio, yo creo que fue un ajuste que hizo sobre la marcha, no sé si lo habrán tenido presupuestado, seguramente hacen escenarios de futuro, no seguro que lo tienen, pero al detalle no sé. Y luego con China ya está claro el enfoque que China es el objetivo, pero hay que ver si eso se mantiene y si hay, cómo sería la conexión entre Trump y Xi Jinping, digo, como figuras de cada estado, y sobre todo el que se empieza a terciar, creo yo, Putin.